Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo número 4 y trataremos esta vez la NIC 34 de la información financiera intermedia. Los objetivos de esta norma es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya sea que presenten de forma completa o condensada para un periodo intermedio. El alcance. Esta norma no se establece qué entidades deben o están obligadas a publicar los estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con que estarán emitiendo este tipo de información. No obstante, los gobiernos, las comisiones de valores, las bolsas de valores y los organismos profesionales contables requieren frecuentemente a las entidades cuyos valores se cotizan en bolsa o en mercados de acceso público presentar ese tipo de información. Más específicamente, se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa que publiquen al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales y pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor a 60 días tras la finalización de un periodo intermedio. Entre las definiciones de esta norma, tenemos periodo intermedio, que es todo periodo contable menor a un periodo anual completo. Y la información intermedia, información financiera intermedia, se entiende como toda información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros o bien un juego completo de estados financieros condensados para un periodo intermedio. El contenido de la información financiera intermedia. Según lo que establece la NIC 1 es que también nos establece la NIC 1 es que contendrá un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo, las notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, una información comparativa con respecto al periodo inmediatamente anterior y un estado de situación financiera al principio del primer periodo intermedio o inmediato anterior comparativo, cuando una entidad aplica una política contable de forma retroactiva o realiza una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas dentro de los estados financieros. Los componentes mínimos de la información financiera intermedia son un estado de situación financiera condensado, un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo u otro resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensado y las notas explicativas condensadas. Forma y contenido de los estados financieros intermedios. Si la entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información financiera intermedia, la forma y contenido de tales deben cumplir con las exigencias establecidas por la NIC 1 para un conjunto completo de estados financieros. Si la entidad publica un conjunto de estados financieros condensados en su información financiera intermedia, deberán contener como mínimo cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en los estados financieros anuales, así como las notas explicativas y seleccionadas que se exigen en esta norma. Hechos significativos y transacciones. Una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del periodo anual de presentación. Esa es una de las partes más importantes en las cuales se consideran significativos dentro de la información que se está revelando dentro de los estados financieros intermedios. La información revelada en relación con esos sucesos y transacciones actualizará la información correspondiente presentada en el informe financiero anual más reciente. Un usuario de la información financiera intermedia de la entidad tendrá acceso a este tipo de información. Los sucesos y transacciones para los cuales se requiere información a revelar si fueran significativas, esta lista no es exhaustiva ni tampoco incluye toda la información o todos los sucesos que puede tener cada empresa, porque también depende del giro del negocio. Y estos pueden ser la rebaja del importe en libros de los estados de los inventarios hasta su valor neto realizable, así como la reversión de dicha corrección, el reconocimiento de una partida por deterioro del valor de los activos financieros de propiedad, planta y equipo, activos intangibles,
y cualquier otro activo que surja de contratos con clientes. La reversión de cualquier provisión por costos de reestructuración, las adquisiciones y disposiciones de elementos de propiedad, planta y equipo, los compromisos de compra, elementos de propiedad, planta y equipo, cancelaciones por pago por litigio, las correcciones de errores de periodos anteriores y las transacciones con partes relacionadas. Buenas noches, licenciado. Prosiguiendo con nuestra presentación, le voy a hablar un poco sobre la información que se debe revelar. Una entidad siempre deberá incluir en las notas de la información financiera intermediaria toda aquella información que vamos a detallar a continuación, siempre cuando esta información no haya sido revelada en alguna otra parte de los estados financieros intermedios. Primero, vamos a revelar aquellas declaraciones que se han seguido las mismas políticas y métodos contables de cálculo en los estados financieros intermediarios que en los estados financieros anuales o ya sea aquellos más recientes, o si alguna de estas políticas o algunos métodos hubiesen cambiado, una descripción de la naturaleza y efecto del cambio. Esto también lo debemos revelar. Como segundo punto, tenemos aquellos comentarios explicativos acerca de la estacionalidad o carácter cíclico de las transacciones del periodo intermedio. También vamos a revelar la naturaleza e importe de las partidas, ya sea que afecten a los activos, a los pasivos, al patrimonio, a la ganancia neta, a los flujos de efectivo, que no sean usuales por su naturaleza, importe o incidencia. También vamos a revelar la naturaleza o el importe de cambios en estimaciones de importes presentados en periodos intermedios anteriores al ejercicio financiero corriente o cambios en estimaciones de importes presentados en ejercicios financieros anteriores. También vamos a revelar aquellas emisiones, recompras, reembolsos de títulos representativos de la deuda o del capital de la entidad. También vamos a revelar aquella información sobre otros segmentos, que ésta se exige revelar la información intermediaria segmentada solo si la NIF 8, que es segmentos de operación, obliga a la entidad a revelar información segmentada en sus estados financieros anuales, tales como los ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes externos que incluyen en la medida de las pérdidas o de las ganancias de los segmentos revisada por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación o se facilita la misma de otra forma con regularidad. También aquellos ingresos de actividades ordinarias intersegmentados se incluyen en la medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos revisados por la máxima autoridad. También vamos a revelar en este punto aquellas mediciones de las pérdidas o ganancias en los segmentos. También una medida de los activos y pasivos totales de un segmento sobre el que debe informarse. También vamos a revelar una descripción de las diferencias que se encuentren con respecto a los últimos estados financieros presentados, que en este caso serían los anuales, en el criterio de segmentación o de medición de las pérdidas de las ganancias de los segmentos. También la conciliación total del valor de las pérdidas o de aquellas ganancias de los segmentos sobre los que se deba informar con las pérdidas o ganancias de la entidad antes de tener en cuenta el gasto o el ingreso por impuestos y las actividades descontinuadas. También vamos a tener para este efecto de los cambios en la composición de la entidad durante el periodo intermedio, incluyendo aquellas combinaciones de negocios o bien la obtención o pérdida del control de subsidiarias e inversiones a largo plazo, reestructurales y operaciones descontinuadas. En el caso de las combinaciones de negocios, para instrumentos financieros que vayamos a presentar, la información que debemos revelar sobre estos será sobre el valor razonable requerida, ya sean los párrafos 91 al 93, del 94 al 96, del 98 y 99 de la NIF 13, que es la medición al valor razonable. Y los párrafos 25, 26, 28 al 30 de la NIF 7, que es la de instrumentos financieros, en la parte de información a revelar.
También para aquellas entidades que se conviertan o dejen de ser entidades de inversión, tales como se define en la NIF 10, estados financieros consolidados. La información a revelar del párrafo 9b de la NIF 1 de información a revelar sobre participaciones en otras entidades. También la desegregación de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes requerida por el párrafo 114 y 115 de la NIF, ingresos sobre actividades ordinarias procedentes de contrato de clientes. Ahora, ¿cuáles son los periodos para los que se requiere la presentación de los estados financieros intermedios? Primero, pues vamos a entender que la información intermedia deberá incluir estados financieros intermedios, ya sean estos condensados o completos, para los periodos de la forma siguiente. En el estado de situación financiera, al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo contable. También en el estado de resultados del periodo y otro resultado integral para el periodo intermedio presente y acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha. Un estado de todos aquellos cambios que se hayan dado en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable que tengamos hasta la fecha. También el estado de flujo de efectivos acumulado también del periodo contable hasta la fecha que estamos auditando. Materialidad o la importancia relativa. Al tomar la decisión relativa a cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio en cuestión. Entonces, al realizar todas las evaluaciones sobre la importancia relativa, siempre se debe de tener en cuenta que las mediciones intermediarias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo anual. ¿Qué información vamos a revelar en los estados financieros anuales? Si la estimación correspondiente a una partida presentada en un anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio o el final del periodo contable anual, pero no se ha publicado la información financiera intermedia separada para este periodo final. La naturaleza e importe de tal cambio en las estimaciones debe de ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que correspondan a los estados financieros para el periodo contable completo. El reconocimiento y la medición. Si la estimación correspondiente a una partida anterior resulta modificada de forma significativa, entonces durante el periodo intermedio o el periodo contable anual, entonces vamos a utilizar una nota también explicativa para explicar esta parte. Tenemos aquellas políticas contables también en el reconocimiento y la medición, aquellas políticas contables iguales o utilizadas en la información anual. Primero, la entidad debe aplicar en todos los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplican sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a los cambios en las políticas contables llevados a cabo tras la fecha de cierre de los estados financieros anuales siempre más recientes que tendrá su reflejo en los próximos que se presente. No obstante, la frecuencia con la que la entidad presente esa información, ya sea anual, semestral o trimestralmente, no debe de afectar para nada la medición de las cifras contables anuales. Para conseguir este objetivo, las mediciones realizadas de cara a la información intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermediario. Muchas gracias, licenciado. Los dejo con mi compañero. Hola, voy a dar continuidad a la explicación de la NIC 34. Vamos a iniciar con las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. Para ello, la entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios la misma política contable que aplica en sus estados financieros anuales. Puede haber una salvedad y esto va a ser por aquello de que se vayan a referir ciertos cambios en aquellas políticas contables llevadas a cabo tras la fecha de cierre, pero de los estados financieros anuales más recientes o los anteriores, que pues ellos van a tener su reflejo en los próximos que vayan a presentar, es decir, en el año que estamos evaluando.
No obstante, esa frecuencia con que la entidad vaya a presentar esa información financiera, ya sea anual, semestral o trimestralmente, no debe afectar a la medición de las cifras contables anuales. Para conseguir este objetivo, las mediciones realizadas de cara a esa información intermedia deben abarcar todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio. Esto a la larga nos va a llevar a la conclusión aparente de que las mediciones intermedias se van a realizar como si cada periodo intermedio va a permanecer aislado, o bien como si se tratara de un periodo contable independiente. En la parte de ingreso de actividades ordinarias, recibidos de forma estacional, cíclica u ocasionalmente, los ingresos de esas actividades ordinarias que se reciban estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un periodo anual no deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Si tal anticipación o aplazamiento no fuese apropiado al final del periodo contable anual, no debe proceder. Entre los ejemplos que podemos tener serán los dividendos, las regalías o bien las subvenciones oficiales. Ahora platiquemos de los costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Los costos en los que no se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo van a ser objeto de anticipación o bien de aplazamiento en los estados financieros intermedios, si, solo si, fueran también apropiado anticipar o diferir ese tipo al costo final del periodo contable anual que va a estar evaluando en este caso la entidad. Les comento acerca del uso de las estimaciones. Para ello, los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que toda información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o bien la rentabilidad de la entidad se revele de forma apropiada. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios se van a basar de manera frecuente en estimaciones razonables, y esta preparación de información financiera intermedia va a requerir por lo general un uso mayor de métodos de estimación que la información anual que nosotros preparamos en la entidad. Los ajustes a las cifras presentadas en periodos intermedios anteriores. Acá cualquier cambio en una política contable, distinto de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido especificado por una nueva NIF, se reflejará mediante uno de los siguientes puntos. El primero, reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, así como lo correspondiente a periodos contables intermedios comparables de cualesquiera periodos anuales anteriores. Y el punto 2, que si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores, esto se va a hacer mediante un ajuste de los estados financieros de periodos intermedios anteriores dentro del mismo periodo anual que nosotros estamos evaluando y de los periodos intermedios comparables que correspondan a dichos periodos o periodos anteriores. Esto con la finalidad de aplicar la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jonathan Agustín. En este caso vamos a dar algunos ejemplos con mi compañero acerca de lo que nos habla la NIC 34. La norma como tal nos habla de la presentación de estados financieros intermedios que se pueden dar, que como tal no especifica qué tipo de instituciones pudieran estas presentarlas, pero en este ejemplo nosotros vamos
a considerar una empresa que está presentando información financiera en una bolsa de valores. Para este caso consideramos a la empresa Enel Américas S.A. y subsidiarias. En este caso son estados financieros consolidados. La norma como tal nos habla de que debemos de presentar información financiera intermedia cumpliendo lo que nos establece la NIC 1, que debe de ser un juego completo de estados financieros, como lo son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. En este caso vamos a ver un poco el ejemplo de un estado de situación financiera con fecha 30 de junio del 2021 y el 31 de diciembre de 2020. Tenemos dos periodos para que puedan ser comparados. En este caso vamos a hablar acerca de la cuenta de efectivo equivalentes al efectivo. La norma nos habla de que al momento de presentar este tipo de información, debemos también de presentar información relevante que pueda mostrarnos los cambios que han sucedido del periodo anterior hasta el periodo intermedio que se está presentando. En este caso vamos nosotros a mostrar lo que va a ser el efectivo y equivalentes al efectivo. Como podemos ver acá nos muestra la nota 6. Podemos ver que todas las cuentas, como todas han tenido movimiento, todas tienen una nota explicativa donde nosotros vamos a poder encontrar la información relevante para este tipo de cuentas. En este caso nos menciona la nota 6, que nos habla acerca del efectivo y equivalentes del efectivo. Como podemos ver, nos está explicando en este caso de cómo ha sido la composición del efectivo, equivalentes al efectivo, al 30 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2020. Entonces podemos ver que la información financiera está presentada en dólares. Podemos ver que la distribución de esta información viene como la podemos determinar a través del efectivo de caja, saldos en bancos, depósitos a corto plazo, otros instrumentos de renta fija y podemos nosotros determinar el saldo que nosotros tenemos en las cuentas. Si nosotros vamos a la información, podemos determinar que tenemos los saldos que nos menciona o que nos detalla la nota número 6. ¿Sí? Y en estas notas nosotros vamos a encontrar información adicional que vaya a ser relevante para los usuarios y para que estos puedan tener la información más detallada posible. También, por ejemplo, tenemos la cuenta de otros pasivos. Si vamos nosotros en este caso a ver el área de pasivos, nos dice que va a ser otros pasivos financieros no corrientes. Nos menciona que tenemos en la nota número 19, en donde tenemos saldos por 5.095.356 para el periodo del 30 de junio de 2021 y 3.837.706 para el periodo al 31 de diciembre de 2020. Entonces nos vamos nosotros a ver la nota y como tal vamos a encontrar la información detallada de dónde se están obteniendo estos saldos. Entonces, si hay información que está relacionada con otras cuentas, en este caso nos va a dirigir a otra información para que nosotros podamos comprender la información completa. Por otro lado, igualmente vamos a ver el área del estado de resultados integrales, que en este caso son intermedios, como ya la norma lo menciona. También en este caso vamos a tener los periodos que son comparables, en este caso 2021-2020, y de igual manera nos va a detallar las notas que nosotros en los cuales nosotros vamos a presentar información del por qué tenemos variaciones.
En este caso, por ejemplo, vamos nosotros a ver los ingresos de actividades ordinarias. Si nosotros vamos a ver, tenemos acá la nota número 27 que nos dice que va a ser de ingresos de actividades ordinarias. Entonces tenemos los saldos por este lado y al momento de nosotros ir a la nota, nos va a detallar la información que nosotros queremos. O sea, ¿por qué tenemos los saldos estos en los estados financieros? Entonces ya nos dice el detalle de los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos por los periodos terminados al 30 de junio de 2021 y 2020 es el siguiente. Entonces ya nos detalla de qué forma fue que se obtuvieron estos ingresos y de igual forma este proceso se estaría haciendo con todas las cuentas. La norma como tal no nos menciona, no nos dice quiénes están obligados a presentar este tipo de información, pero sí nos hace mención que por lo general lo presentan las entidades que están, que deben de presentar información, como lo son las entidades que cotizan en bolsa. Y en este caso, por eso decidimos mostrarles un ejemplo de una institución que como tal cotiza en bolsa. Mi compañero va a continuar con la explicación de los demás estados financieros para que puedan comprenderlo mejor. Gracias. Buen día, compañeros, un gusto saludarles nuevamente. Pues siguiendo con el ejemplo de la NIC 34, pues damos a continuación, pues, como menciona el párrafo 5 de la norma NIC 34 en su inciso C, pues un estado de cambios en el patrimonio del periodo que se está reportando. Este, pues, estado financiero, nos damos cuenta que tiene cifras comparativas, como lo menciona la NIC 34, en el cual, pues, se están comparando cifras de un periodo intermedio anterior con un periodo intermedio, pues, que se reporta. La norma indica que también, pues, estos estados financieros deberán de contener notas explicativas, por el cual, pues, mencionan, pues, varias directrices de los cuales, pues, los cálculos fueron realizados, los intervalos a analizar, la transacción o operatividad o la conversión financiera que se le dio a moneda extranjera, y pues esto deberá de contener cada estado financiero y las notas explicativas que posee en su informe de auditoría. Al mismo tiempo también contamos con un estado de flujo de efectivo, el cual, pues, pues de igual forma tiene cifras variables de un periodo anterior con el periodo reciente, en el cual, pues, también de la misma forma tendrá unas notas explicativas, que en el cual, pues, las notas deberán de explicar, como la norma menciona, los intervalos, los datos a calcular y algunas directrices que, pues, en este caso la administración fue adquiriendo para poder realizar estos estados financieros. Al mismo tiempo, vamos a ejemplificar lo que es unos intervalos que deberá de contar las notas explicativas muy importantes para la información financiera intermedia. ¿Qué quiere decir? Que, pues, por ejemplo, la nota explicativa de la propiedad, planta y equipo es muy importante con base a NIC 34, ya que, pues, esta norma menciona que, pues, la propiedad, planta y equipo, como es una información financiera intermedia, pues dependerá mucho del cálculo que se esté realizando o el método a calcular la propiedad, planta y equipo. Por eso, en las notas explicativas nos damos cuenta que dicen criterios contables aplicados, ya que, pues, estos son criterios que la administración, o en este caso las personas encargadas de la contabilidad, al momento de reportar la información financiera intermedia, pues estos datos contienen, pues, cifras muy importantes o los intervalos por el cual, pues, fueron calculados estos estados financieros. Al mismo tiempo, también nos podemos dar cuenta que las siguientes, pues, como les mencionaba, acá están los intervalos, que esto, pues, menciona que esos intervalos fueron las cifras o los métodos de cálculo para poder realizar o poder ya representar el cálculo en el estado financiero. De igual forma,
también se presentan propiedades de inversión. ¿Por qué propiedades de inversión? Pues muy importante, pues una información intermedia financiera pues va a depender mucho de los cálculos de intereses, tiempos a invertir y factores especiales que requieran de, como por ejemplo, podría ser una tasa de interés estándar que pues sea anual, ¿verdad? Y nosotros estemos informando una información financiera, valga la redundancia, intermedia. Esto pues dan a entender, la norma NIC 34 es muy específica en lo que se requiere representar en el periodo. Esto siempre y cuando también, como nos menciona la norma, que también se deberá de presentar información comparativa de un periodo anterior con el periodo vigente, que quiere decir que, por ejemplo, una nota explicativa de propiedad, planta de equipo o de inversión, o sea, plusvalía, o puede ser también otra nota como, por ejemplo, un ISR diferido, pues se deberá de poner los cálculos del periodo anterior como el periodo presente. Esto pues indica la norma que es muy importante porque así la información a presentar, pues como es intermedia, vaya bien detallada y de muy buena explicación para que los informantes o el público que desea leer los estados financieros, pues sea de fácil entendimiento. Esto pues la norma NIC 34 es muy extensa, muy explicativa y muy productiva al momento de poder representar esta información financiera intermedia. Pues ese es el ejemplo que nosotros queremos dar desde la NIC 34 y pues esperamos que pues esta videoconferencia haya sido de su agrado y muchísimas gracias por toda su atención. Muy amables.